La Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la conferencia El Sueño Americano, Enredado, Unión, Migración, Racismo y Elecciones de Estados Unidos, a cargo de la doctora Lara Putnam, catedrática de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Esta conferencia se enmarca en la serie de actividades que la Vicerrectoría de Investigación se encuentra llevando a cabo en el marco de su 50 aniversario. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora María Laura Arias Echandi, Vicerrectora de Investigación, a la doctora Lara Putnam, catedrática de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos y ponente principal del día de hoy, el doctor David Díaz Arias, profesor de la Universidad de Costa Rica, especialista en Historia de los Estados Unidos, personal de las distintas unidades de la Vicerrectoría de Investigación, autoridades de las distintas unidades académicas, estudiantes aquí presentes y a todas las personas que se encuentran el día de hoy, bienvenidos y bienvenidas. Para iniciar, tendremos las palabras de bienvenida a cargo de la doctora María Laura Arias Echandi, Vicerrectora de Investigación. Muy buenos días a todos y todas las presentes. Un honor estar compartiendo una conferencia dentro del marco del 50 aniversario de la Vicerrectoría de Investigación y sobre todo con una conferencista tan destacada y que nos va a aportar en un tema de gran redundancia y actualidad. Voy a empezar por los saludos. Doctora Lara Putnam, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor Ronnie Viales del CIAC y doctor Luis Adrián Mora, les agradezco muchísimo el apoyo que nos dieron para lograr traer a la doctora Lara Putnam a este evento. Doctor David Díaz, a todas las autoridades presentes, a los investigadores presentes, a los compañeros de la Vicerrectoría de Investigación y señoras y señores en general. Hace 50 años, grandes personajes e investigadores de esta universidad tuvieron la sabiduría y la visión para crear la Vicerrectoría de Investigación, la cual ha permitido, a lo largo de este tiempo, reunir una masa crítica impresionante, una cantidad de proyectos, programas, actividades y sobre todo divulgaciones a nivel nacional e internacional que nos han permitido colocarnos como un referente de investigación a nivel, otra vez, nacional, regional y hasta mundial. Esta visión ha permitido que al día de hoy tengamos más de 1.800 proyectos, actividades y programas de investigación activos en todos los campos del saber y de donde derivan importantes publicaciones, divulgaciones e intervenciones sociales. No es de menospreciar el que nuestra universidad produce más del 70% de las investigaciones del país. Pero además de producir, nuestros investigadores tienen una gran sed de conocimiento, de lograr coordinaciones con entes internacionales, de lograr acciones conjuntas con centros de investigación de todo el mundo. En este sentido, y dentro del marco de la celebración del 50 aniversario de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad, nos hemos propuesto realizar conferencias y actividades con investigadores destacados en todas las áreas del conocimiento. Hoy, con mucho agrado, estaremos presentando la muy esperada conferencia de la doctora Lara Putnam, catedrática de la Universidad de Pittsburgh, y quien desarrollará un tema actual, moderno, de mucha influencia, que es el sueño americano, enredado, unión, migración, racismo y elecciones en los Estados Unidos. Desde ya, mi agradecimiento a la doctora Putnam, a todos los presentes, al doctor Ronnie Viales. Doctora, tenerla acá y poder escuchar su conferencia es realmente un privilegio. Gracias por acompañarnos y gracias por su enorme contribución a la investigación. Muchas gracias. Y ahora le doy la bienvenida al doctor David Díaz Arias, quien nos compartirá una reseña de la doctora Lara Putnam. Adelante, don David. Desde su fundación como parte de la reforma social de 1940-1943, la Universidad de Costa Rica ha colocado la investigación como uno de los pilares en los que se levanta su institucionalidad. Antes de la UCR, la investigación era una actividad individual que se llevaba adelante con un gran esfuerzo personal y sin que existiera una estructura institucional que poco a poco para impulsarla.
La apertura de la UCR permitió el impulso a ese marco institucional que poco a poco fue creciendo y diversificándose durante la segunda mitad del siglo XX y que pasó por un proceso de producción del concepto mismo de investigación que justificara que las personas universitarias pudieran dedicar parte de su tiempo a esa actividad. Casi de forma natural, la UCR creó institutos y espacios de investigación, pues el concepto de universidad con que se fundó involucraba indefectiblemente la actividad investigativa. Además, la investigación fue un elemento central en la reforma humanística que experimentó la Universidad en 1957 y en la reforma producida por el Tercer Congreso Universitario 1972-73. La creación de la Vicerrectoría de Investigación fue uno de otros muchos espacios que se impulsaron a partir de 1974 y que han convertido a nuestra universidad en la institución que más investigación produce en Costa Rica, en Centroamérica y el Caribe. Esos espacios incluyen no solo institutos, centros, estaciones experimentales y de reservas, laboratorios, observatorios y otras unidades especiales, sino también alrededor de 50 revistas científicas que difunden los resultados de investigación de las áreas de artes y letras, ciencias agroalimentarias, ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias sociales, ingeniería y arquitectura y de todas las sedes universitarias. La poderosa conexión que existe entre investigación, docencia y acción social da evidencia de que el pilar de la actividad investigativa es fundamental para esta universidad y para que pueda incidir directamente en la formación estudiantil y en la protección de nuestra nación. De ahí que la UCR destine cada año una importante cantidad de recursos a la investigación. De ahí que este aniversario sea un momento ideal para mirar el recorrido y pensar el futuro. Estas conferencias, planificadas por la Vicerrectoría de Investigación, son parte de esta labor de reflexión y por eso las celebramos. Además, agradezco mucho que el doctor Ronnie Viales me haya pedido presentar a la conferencista de esta mañana, la doctora Lara E. Putnam, profesora de Historia en la Universidad de Pittsburgh y actual directora del Global Studies Center de esa casa de estudios. La doctora Putnam se graduó de BA por la Universidad de Harvard y obtuvo un doctorado en Historia por la Universidad de Michigan. Por sus vínculos con Costa Rica, a finales de la década de 1990, la doctora Putnam emprendió una original investigación que acabó convirtiéndose en su libro The Company They Kept, Migrants and the Politics of Gender in Caribbean Costa Rica 1870-1960, publicado por University of North Carolina Press en 2002 y traducido y publicado en español en 2014. Este libro representó un aporte muy importante para entender el mundo cosmopolita de la United Fruit Company, seguro sin proponérselo. Ayudó a producir en el Caribe, que el mundo cosmopolita que produjo la United Fruit Company, seguro sin proponérselo, ayudó a producir en el Caribe costarricense a partir de migraciones de diversas etnias a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Con eso, este libro explora dimensiones plurales de la vida en ese mundo, desde el cuidado de los niños y niñas, la estructura laboral, el papel de las redes de migrantes y el impacto de sus ideas sobre raza y género y su cruce en la producción y el ejercicio del poder. Luego de ese trabajo, la doctora Putnam ha escrito una gran cantidad de estudios que yo podría dividir, solo para resumir, de la siguiente manera: trabajos sobre género y etnia en el Caribe y Centroamérica, estudios sobre migraciones y los mundos culturales que transportan y producen en Norteamérica, el Caribe y Centroamérica, análisis con perspectivas transnacional y global de historias de género, etnia, trabajo, derechos humanos, prácticas de maternidad y cuidado de niños, entre otros. Su libro Radical Moves, Caribbean Migrants and the Politics of Race in the Jazz Age,
publicado en 2013 también por la editorial de la Universidad de North Carolina. Es un fascinante viaje de investigación en el que se puede admirar las maneras en que cientos de afrodescendientes, hombres y mujeres, dejaron sus hogares originales en el Caribe británico para buscar oportunidades de nuevas vidas en Venezuela, Cuba, Panamá y Brooklyn, y cómo enfrentaron la brutal barrida racista que vivió Occidente en las décadas de 1920 y 1930, a partir de la producción de nuevas alianzas étnicas y de clase, hasta producir un internacionalismo negro y un movimiento anticolonialista que se expresó en salones de baile, en el jazz, en el Rastafari y en otros espacios físicos y culturales. Pero la doctora Putnam también tiene una producción que podríamos llamar de activismo político, público, que se expresa en una gran cantidad de artículos que ha escrito para audiencias no académicas en conjunto con otras y otros académicos activistas que se han organizado para confrontar la tremenda ola conservadora que en los últimos años ha sustituido a la llamada marea rosa en diversos espacios políticos en Occidente. De esa forma, la doctora Putnam ha escrito artículos sobre vigilantism, que podría traducirse como justicierismo en español, denuncias sobre el falso uso de momentos históricos para legitimar acontecimientos como la toma del Capitolio por parte de los trumpistas, el tremendo problema laboral en el Rust Belt estadounidense, el activismo juvenil de movimientos como Black Lives Matter, la democracia estadounidense, los discursos sobre las migraciones y otra gran cantidad de temáticas. En su carrera, la doctora Putnam ha recibido una gran cantidad de premios, ha ganado numerosos grants y ha liderado diversos grupos de investigación y de acción civil. Actualmente codirige la Pitt Disinformation Lab Southwest PA Civic Resilience Initiative, ubicada en el Instituto para la Ciberseguridad Políticas y Leyes, desde donde ayudan proyectos de intervención comunitaria en contra del ciclo de medias verdades y desinformación. La doctora Putnam, finalmente, pero no menos importante, es la orgullosa madre de 4 hijos, 2 chicos y 2 chicas, lo cual prueba también su compromiso con la igualdad de género. Y les pido que la reciban con un aplauso. Muchísimas gracias a David y a todos por la gran bienvenida que me han dado, que realmente ya con la descripción que han hecho, yo creo que a lo mejor voy a quedar muy corto aquí. El sonido está bien, perfecto, excelente. Bueno, realmente tengo que empezar con un agradecimiento profundo, no solamente a los que están aquí, sino a la misma institución de la Universidad de Costa Rica. Yo llegué a Costa Rica por primera vez en los años 90 y ya cuando ingresé, llegué con una beca de la Fundación Rotaria para ser estudiante en un programa de postgrado universitario, pero sin estar inscrito para recibir un título. Y yo llegué a Costa Rica y me inscribí como estudiante cualesquiera en los cursos de historia de la Universidad de Costa Rica. Y allí yo entonces tuve la gran oportunidad de formarme como docente, como historiadora, realmente aquí más que en ninguna otra parte. Ya yo era ya egresada de Harvard después de los primeros del bachillerato de historia, pero fue aquí donde yo formalicé mi plan de seguir un programa de doctorado en lo que es la investigación histórica. Y ya cuando empecé los estudios de doctorado, ya estaba fijo que iba a estudiar algún tema de la historia de Costa Rica. Y entonces todo lo que fue la gran dinamismo de investigaciones históricas aquí en Costa Rica de los años 90, y aquí están presentes muchas de las personas quienes protagonizaron esos esfuerzos, que tenía una diversidad metodológica en ese momento que iba mucho más allá, a lo mejor que en muchas otras partes del mundo, porque aquí lo que fue
las ciencias sociales, la diversidad de los aspectos económicos, sociales, demográficos, políticos, culturales, todo se vivía y se producía aquí adelantos muy importantes, como por ejemplo toda la producción histórica que vino después del procesación de datos del censo de 1927, como para nombrar nada más una cosa. Y entonces lo que fue mi curso dentro de la investigación histórica, desde un inicio ya se retroalimentaba con todo lo que fue el dinamismo intelectual de la Universidad de Costa Rica. Y cuando mi primer puesto académico de docencia al terminar de escribir la tesis doctoral fue aquí en la UCR. Y entonces, aun cuando yo ahora tengo ya más de 20 años de haberme trasladado profesionalmente para la Universidad de Pittsburgh, sigo siendo una historiadora pues, como puramente formada por la Universidad de Pittsburgh y en cierto sentido aspectos del posible impacto que yo haya podido tener. David les hizo una reseña demasiado generosa de mi papel en escribir para un público más grande en los Estados Unidos acerca de los acontecimientos políticos actuales, pero eso también es algo que forma parte, creo yo, de la tradición intelectual costarricense, que los profesores de la Universidad de Costa Rica en el campo de las ciencias sociales, también en otros campos, pero que yo conozco en el campo de las ciencias sociales, sienten ese compromiso de llevar sus aportes más allá del recinto universitario, de participar aquí, por supuesto, de formar profesionales, de formar investigadores aquí, pero también de tener una voz y tratar de ser parte de una manera correctamente no partidaria, etcétera, pero de formar parte de los asuntos importantes políticos del momento actual que vivimos. Entonces yo ojalá que haya representado en alguna manera adecuadamente todo lo que me enseñaron aquí, ya una vez allá. Unos comentarios, entonces aquí, bueno, con eso empiezo y también les pido disculpas por los enredos del idioma castellano que seguro haré porque yo no estoy aquí con un guión para leer porque yo soy fatal para presentar los trabajos por escrito de manera verbal, todos terminarían completamente dormidos, se lo juro. Y entonces yo voy a hablar conversacionalmente sobre el tema del sueño americano enredado y por ende seguro voy a cometer errores gramáticos de vocabulario, etcétera, así que les pido su comprensión y su paciencia conmigo. ¿En qué sentido digo el sueño americano enredado? Bueno, vamos a ver que es enredado en varias maneras diferentes. Hablaré de la unión de la migración, del racismo y de las elecciones en los Estados Unidos en años recientes. Es un enredo, veamos por lo menos en cuanto a tres aspectos diferentes. Primero, por el enredo entre lo que es la unión, la migración, el racismo y las elecciones. Son temas que tienen una fuerte incidencia de impacto mutual entre sí. O sea, no se puede entender lo que son las migraciones y sus impactos en los Estados Unidos sin entender la trayectoria del racismo en los Estados Unidos. No se pueden entender las elecciones sin entender lo que han sido las migraciones, en especial internacionales, aun cuando también nacionales, y también, por supuesto, el papel de la raza y del racismo en los Estados Unidos. Entonces, enredado entre sí estos factores. También enredado en el sentido de que no vengo a contarles una historia sencilla de blanco y negro, ni en el sentido de blanco y negro como las personas calificadas de raza blanca y las personas calificadas de raza negra, pues hay una complejidad mucho más amplia hoy en día racial en los Estados Unidos, de identidades raciales y de variedades de racismo. Las identidades afroamericanas siguen siendo, por supuesto, importantes y el racismo antinegro sigue siendo importante, pero lo que es la raza hoy en día en los Estados Unidos no se trata únicamente de una cosa blanco y negro. También enredado en el sentido de que no es blanco y negro porque yo no vengo con una narrativa o una historia en que solamente hay personas buenas y personas malas, personas buenas que rechazan
el racismo y personas malas quienes se aferran al racismo. No es así. Y no son, los patrones recientes no han sido unidireccionales, sino que han sido múltiples y en algunas de sus secuelas han sido inesperados hasta por los académicos y hasta los mismos participantes y los grupos políticos. Es una historia cuyo arca solamente conocemos como a medias en este momento y cuya finalidad está todavía por escribirse. También es enredado, como último punto, es enredado en el sentido de que se enreda con otras partes de la historia que van mucho más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Entonces, hay una tendencia dentro de las múltiples interesantes tendencias históricas de años recientes. Han habido diferentes maneras de escribir la historia transnacional, una historia que vaya más allá de las unidades nacionales, que reconozcan diferentes maneras cómo lo que pasa dentro de ciertas fronteras nacionales puede tener un impacto no solamente a nivel del comercio exterior, de las políticas exteriores, sino dentro de las mismas, por ejemplo, políticas domésticas, internas, los procesos laborales, etcétera, de otros países. O sea que los procesos históricos traspasan fronteras y una de las tendencias dentro del campo de la historia transnacional ha sido de ver a veces en inglés se dice como entangled history, o sea, historias entrelazadas de diferentes países. Uno también podría decir historias enredadas. En este caso, yo creo que donde vamos a terminar el día de hoy, dentro de más o menos media hora, cuando ya yo dejo de hablar, va a ser vamos a llegar a la conclusión que para entender algunas de las tendencias muy importantes actuales de la historia estadounidense, no solamente hay que entender lo que son las identidades y las definiciones de identidad racial y divisiones y patrones de unión y división dentro de los Estados Unidos, sino dentro de los países de América Latina. Y entonces, lo que quizás esté de más decir que al igual como la historia reciente de los Estados Unidos ha sido impactado por migración, racismo y elecciones y tendencias políticas y campañas políticas, pues también evidentemente la historia de muchos países de América Latina, incluyendo en América Central, también ha sido impactado por temas de migración, de racismo y de las herramientas electorales. Y veremos que no se puede entender, yo creo, donde estamos hoy en día dentro de los Estados Unidos y hacia dónde iremos, sin entender no solamente las tendencias de, por ejemplo, identidad racial y sentimiento anti-inmigrante dentro de las fronteras de los Estados Unidos. También habrá que entender los patrones de raza y racismo y los patrones de migración y de sentimiento anti-inmigrante en lo que es América Latina. Creo que vamos a llegar a esa conclusión después de darles un poco del panorama cambiante que yo he visto. Quiero hacer énfasis en el hecho de que yo aquí lo que les estoy presentando no es únicamente, no voy a presentar imágenes y gráficos, etcétera, y estoy apoyándome no solamente ni en la mayor parte en las investigaciones propias para este tema, tal y cual como David gentilmente señaló, la investigación propia mía se centra más en lo que es las migraciones en América Central, en el Caribe y ciertos escritos acerca de la teoría y los métodos de la investigación histórica en la época de las tecnologías digitales. Pero lo que yo estoy haciendo aquí es haciendo un resumen y un análisis con basándome en diferentes tipos de encuestas públicas, de resultados de elecciones y en especial en investigación académicas de otras personas, ¿verdad? Y quiero dar en los slides están los nombres de los diferentes académicos cuyos estudios en cuyos estudios me estoy apoyando para intentar darles a ustedes cierta síntesis de qué es lo que podemos decir a grandes rasgos.
Bueno, empezamos por aquí. Esto es el mapa para empezar como a formar la visión mental de qué es los Estados Unidos, qué son políticamente, qué son los Estados Unidos. Este mapa es el mapa es un mapa donde las unidades del mapa son los condados, no los estados dentro de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene un sistema territorial jurídico requete súper complejo. A veces se suele hablar de estados rojos y estados azules, rojo siendo el color que tradicionalmente se asocia al Partido Republicano en los Estados Unidos, que es el partido más conservador, y azul es el color que desde hace varias décadas para acá se asocia con el Partido Demócrata, que es el estado más progresista o más hacia la izquierda. Por el sistema electoral estadounidense, tiene un sistema en que dentro de cada contienda electoral hay un solo ganador, no es un sistema de representación proporcional donde un partido puede tener, por ejemplo, una proporción dentro de un cuerpo como el Senado de cierto del estado. No es un sistema de representación proporcional con múltiples personas electas dentro de cierto territorio, sino que se subdivide cada territorio, se subdivide para llegar al territorio más pequeño para cada elección, y quien gana ahí, entre todos los que se pueden postular, quien gana es quien va adelante. Ese tipo de sistemas electorales se presta para un sistema básicamente bipartidario. Entonces, el énfasis, por ende, es que a nivel los políticos que no sean de los dos partidos más grandes, los republicanos y los demócratas, son contadas las personas quienes no se asocian, los representantes oficiales, los candidatos, la enorme mayoría se han postulado o bien como demócrata o bien como republicano. No es un sistema de multipartidismo. Sin embargo, ya hoy en día casi la tercera parte de los votantes en los Estados Unidos no se asocia a su nivel de registro, no se asocia con ninguno de esos dos partidos. Entonces, lo que hemos visto dentro de los Estados Unidos, eso desde hace unos 25 años para acá, es más una crisis de confianza del electorado, de las personas, en sus representantes políticos y en los dos partidos tradicionales. Eso es parte de un patrón o un panorama que es muy ampliamente compartido en otros países, tanto en América Latina como en Europa, por ejemplo. El cuestionamiento de tanto los políticos específicamente y de los partidos tradicionales, eso ha pasado en muchos otros países, pero en los Estados Unidos eso no ha conllevado, por razones, como digo, de las estructuras de las contiendas electorales, eso no ha conllevado un surgimiento de candidatos de tercer partido. O sea, a nivel tarde o temprano, alguien va a ganar en cada elección, y lo súper más probable es que va a ganar o un republicano o un demócrata. Bueno, entonces, este es el mapa de las elecciones de 2016. ¿Quiénes fueron los dos candidatos en las elecciones de 2016 en los Estados Unidos? A ver. Trump y Clinton en el 2016, exactamente. Y como ven ustedes, según este mapa podría parecer que el panorama general de los Estados Unidos es un panorama de apoyo a Trump, que fue el candidato republicano, por la cantidad de condados que aquí aparecen con el color rojo, que votaron o fuertemente o levemente, pero que votaron en favor al candidato Trump. Pero por supuesto, algunos de esos territorios, los condados, tienen una población muy baja, y otros territorios, otros condados, tienen una población muy amplia, ¿verdad? Y entonces, como dicen a veces los comentaristas políticos en los Estados Unidos, land doesn't vote, ¿verdad? O sea, la tierra no vota. Entonces, si uno midiera las tendencias electorales nada más por el kilometraje, por el área geográfica cubierta,
uno podría decir que las elecciones de del 2016 parecerían como un gane abrumador para Donald Trump, pero no es así. O sea, este mapa es un mapa de un electorado casi que se divide en un 48% de apoyo para Donald Trump y un 49 etcétera porcentaje de apoyo para Hillary Clinton. O sea, este es un electorado, las personas quienes viven en esos condados y la población general de los Estados Unidos estaba muy cercana, muy balanceado en su tensión entre los apoyadores de Trump y los apoyadores de Clinton. Pero la población de apoyo a los candidatos demócratas es muy desproporcionalmente concentrado en las ciudades y en las áreas suburbanas, y entonces por decirlo así, hay más residentes en el condado de Los Ángeles, que aquí uno lo ve, aquí está Los Ángeles. En un solo condado hay más residentes que en los 5 estados de menos residentes del país, de los 50 estados. O sea, hay desproporciones de población que hace que los puntos muy pequeños que salen en este mapa, como puntos súper pequeños, tienen muchos votantes, ¿verdad? Y en una democracia uno supondría, y tiene que ser así, que cada voto vale, no es que cada hectárea vale, sino cada voto vale. Y entonces este es un mapa, como uno lo ve, como muy dividido. Y lo que también es cierto es que en años anteriores, tal como les voy a mostrar, no hubiera sido tanta la diferenciación geográfica del voto, porque aquí lo que se dio en especial como cumbre de una tendencia en 2016 es que las áreas rurales en su abrumador mayoría votaron por Trump, mientras que no solo las ciudades, sino que también las áreas suburbanas votaron en gran medida por Hillary Clinton. El hecho de que el voto urbano hubiera sido de mayor tendencia demócrata ya estaba ya muy establecido. Como veremos, ha sido tradicionalmente desde los años, desde el movimiento de derechos civiles en pro de la incorporación plena de la población afroamericana al derecho al voto, cosa que había sido peleado desde el final de la esclavitud en los Estados Unidos en los años 1860. Para el siguiente siglo realmente no se extendió de manera plena los derechos civiles, los derechos a la educación, los derechos al acceso igualitario al voto, etcétera, a la población afroamericana. No fue sino en los años 1950, 60. Bueno, la situación está un poco complicada, porque uno podría decir, el Partido Demócrata debería de, o sea, algunas personas dicen, visto que está perdiendo el apoyo de algunos de votantes hispanos y en menor medida, pero otros votantes afro, quizás el Partido Demócrata debería de alinearse más hacia el centro acerca de los temas de inmigración y de racismo. Pero por otro lado, fíjese que aquí están la mayor parte de por ejemplo, hay un gran porcentaje de los latinos en los Estados Unidos, más bien no dicen que, o sea, caen aquí entre el not gone far enough y aquí, de igual manera, vamos a ver, o sea, la mayoría de la población afro y una importante parte de la población blanca en los Estados Unidos dice, o sea, argumentan con grandes fundamentos que hay que hacer más en busca de la equidad racial en los Estados Unidos, que existe racismo. Y entonces no es que los demócratas podrían como lavarse las manos de los argumentos a favor de la equidad de raza, a favor de la equidad, aunque no ha aparecido aquí, de género, o a favor de la inmigración, porque son tanto la población blanca como la población afro
en menor medida, como la población hispana, están polarizadas en cuanto a los temas raciales, ¿verdad? Y entonces aquí hay algunos que dicen, se ha hecho demasiado, no hay racismo y nada, no se debería hacer más para los negros, pero son más quienes dicen, sí, el racismo es un problema, hay que hacer más, y hay que hacer más para buscar la equidad. Entonces no hay una solución, y cuando los candidatos demócratas giran como más hacia el centro, por decirlo así, de quienes ven que el racismo sí es un problema en los Estados Unidos, en especial entre la juventud afroamericana en los Estados Unidos, tienden a no votar. No es que la mayor parte no es que van a votar por Donald Trump. Quienes creen que el racismo es una cosa importante en los Estados Unidos y hay que hacer más, si escuchan a representantes demócratas de cualquier color diciendo, no, es que la raza no es tan importante, no es que el hecho de que los policías maten a personas afro no es un problema. La mayor parte de la población afro, quienes creen que eso es un problema, entre esa población surge el cinismo, comprensible, o sea, se entiende por qué, y la denegación a votar. Y eso es una gran... Yo les dije al inicio que casi la tercera parte de la población, y entre los jóvenes, más de la tercera parte de la población ya no se identifica ni con los demócratas ni con los republicanos. Y ahí caen una buena parte de los jóvenes de color, son una gran parte de ese ni usted ni usted. Y entonces no se puede decir a los demócratas, bueno, córrense para allá buscando, apegándose a esos los votantes quienes los están dejando atrás, porque aquí hay otros que también los podría dejar atrás. Yo diría que es un problema bastante fundamental y sin respuesta a corto plazo para el Partido Demócrata. Claro, también súper importante, por un lado, varias cosas. Hay diferentes temas de género que han sido como de mucho choque en la política estadounidense, al igual como en otras partes del mundo en años recientes. Hay una cantidad de la población quienes creen quienes están en un momento como de reacción hacia los movimientos de libertad de género y de mayor liberalización de las normas sexuales, ¿verdad? Y entonces, en cuanto a, por ejemplo, las personas gay y las personas trans en especial, y otros aspectos relacionados acerca de las normas de prácticas de género y de sexualidad, hay una minoría, pero una minoría grande de los Estados Unidos, en especial personas evangélicas y personas religiosas, quienes dicen que han habido demasiados cambios acerca de en el mundo de las normas de género y que se apegan a una visión mucho más conservadora. Esas personas, en su enorme mayoría, votan republicano, han estado votando republicano, con la excepción de algunas personas, tanto hispanas como afroamericanas, quienes en sus respuestas en las encuestas son bastante conservadores en cuanto a cuestiones de normas de género y sexualidad, pero hasta recientemente, a pesar de su conservadurismo personal, votaban demócrata por tradición. Parte de lo que también vemos, no les mostré porque ya eran con muchos cuadritos, pero también en la población afroamericana, quienes la minoría, pero que se está alineando más hacia los republicanos, también son bastante conservadores en su visión de género, en su visión de la libertad sexual, etc. Entonces va un poco de la mano con estas otras temáticas. El aborto es un tanto diferente porque en cuanto al aborto, mientras que la ley Roe versus Wade existía, que insistía en que el aborto básicamente fuera legal en todo el país, no era un tema que movilizaba muchos votos
la gente más o menos apoyaba la mayor parte, o sea, quizás 2/3 de los votantes apoyaban el aborto, pero siempre lo ponían a bajo nivel en su ranking de cuáles son los temas más urgentes para los Estados Unidos. Ahora que en la Corte Suprema, los jueces puestos en la Corte Suprema por Donald Trump y sus antecesores cambiaron la ley, denegaron el Roe versus Wade y dijeron que el gobierno federal no tiene por qué apoyar la legalidad del aborto, que eso quedaba para que cada estado lo decidiera. El nivel de apoyo hacia el aborto en la población ha ido surgiendo y curiosamente ha surgido entre diferentes poblaciones, incluyendo a las poblaciones evangélicas. El nivel de apoyo hacia las mujeres y hacia el aborto, ahora que no es una cosa teórica, sino es una cosa que le puede influir en su propia vida, ha habido un movimiento más a favor del aborto y más a favor ha subido en el ranking de cuáles son las temáticas más importantes. Con mucha más razón ahora que porque la lógica, quienes estaban en contra del aborto, su argumento ha sido que cada óvulo fertilizado es una vida humana. Eso ha sido como la posición más extrema, pero retóricamente ha sido la posición de muchos de los quienes han liderado la campaña en contra del aborto. Y entonces ahora, pero claro, una vez que uno empieza por ese camino, cosas como la fertilización in vitro también peligran. Hay muchos diferentes aspectos de los cuidados reproductivos básicos modernos que pueden estar en peligro una vez que uno empieza ya a dar poner la fuerza del Estado a favor del argumento de que un óvulo fertilizado es ya una persona con todos los derechos de cualquier otra persona. Esa posición no es una posición ampliamente compartida por la gran masa de los votantes en los Estados Unidos, pero sí es una posición muy fuerte para ciertos activistas republicanos y activistas, en especial algunos católicos y muchos evangélicos. Sí. Bueno, por un lado, el surgimiento de los movimientos que rechazan la inmigración y que con base en eso apoyan como un populismo de derecho. Eso se ha visto en Europa fuertemente, evidentemente, en los últimos 15, 20 años. Usted dice, ¿cuáles podrían ser qué es lo que subyace, qué es lo que esté alineando más a los hispanos hacia posiciones anti-inmigrantes? Realmente, si uno se pone a ver en perspectiva histórica, esta tendencia es una tendencia que cada una de las oleadas migratorias que han llegado a los Estados Unidos, parte de su sueño americano ha sido eventualmente hacerse blanco, llegar a identificarse como blanco, llegar a identificarse como tan americano como vos, tan americano como todos los demás, y cerrar la puerta atrás de ellos. O sea, uno se veía, por ejemplo, en los años 20 y 30, por decir algo, entre los judíos nacidos en las áreas de Alemania, quienes llegaron a los Estados Unidos, ellos habían logrado, había habido a principios del siglo XX una oleada de migración judía alemana desde Alemania, más o menos de clase media, hacia las ciudades norteamericanas. Y ya cuando en los años 20 y 30, empezaron a llegar más judíos, también judíos, pero desde áreas de la Rusia, y que ya llegaban con menos educación, por lo general formal, y llegaban a desatar movimientos anti-inmigrantes. Entonces, algunos de los mismos judíos alemanes dentro de los Estados Unidos decían, no, tenemos que cerrar la puerta a esta chusma que viene atrás nuestra. Pero literalmente, o sea, en vez de decir, pero pues, son características básicas del ser humano, ¿no? Retrasamos dónde están las fronteras de identidad. Y no es que todos, pero es que algunos por lo menos decían, ellos que vienen llegando no son como nosotros. Nosotros llegamos por razones buenas, nos asimilamos de la manera buena y aquí estamos haciendo lo bueno y ellos son los que son un peligro. Ellos son los otros amenazantes,
tomando una frase común aquí. Entonces, y como para dar un ejemplo, mi abuela era de ascendencia rusa judía y mi abuelo era de ascendencia alemana judía, y fue un medio escándalo cuando ellos se casaron, porque entre las familias, la familia de mi abuelo, como que ¿cómo te vas a casar con una campesina? La campesina también era nacida en Chicago, pero sus padres eran campesinos y de otra parte. Entonces, igual ha pasado con los italianos, los irlandeses. En los Estados Unidos, al llegar, no se consideraban como plenamente blancos. Y parte de su asimilación a los Estados Unidos fue acoplarse a la identidad blanca y acoplarse al no ser negro y adaptar para sí mismo algunos de los prejuicios antinegros, anti-afroamericanos que otros residentes nativos tenían. Y entonces que los latinos sean el grupo más reciente en apegarse al rechazo a que vengan más inmigrantes, y por otro lado decir, bueno, lo importante de nosotros es que no somos negros. O sea, eso ha sido una tendencia de largo plazo. Quizás no deberíamos estar sorprendidos que esté pasando hoy en día con los grupos inmigrantes latinos, porque ha pasado con cada grupo inmigrante anterior. La población joven está muy en contra de la política actual de Biden de apoyar al gobierno de Netanyahu en la guerra y el asalto a Gaza. Pero, y han habido protestas, etcétera. Pero en las encuestas en general, quienes dicen que Biden se ha pegado demasiado a Israel, es un número menor al número que ha dicho que Biden no ha hecho lo suficiente para apoyar a Israel. Entonces, y por otro lado, la posición de Trump y de los republicanos es, si acaso, como más fuertemente en pro de Netanyahu. Entonces, la preocupación, la preocupación general es el asalto a los derechos humanos y a la vida humana en Gaza. Es casi, uno no puede hablar como si fuera nada más lo electoral de los Estados Unidos, que es lo importante, y evidentemente lo más importante es lo que está pasando en el Medio Oriente. Pero en cuanto a su impacto en las políticas electorales norteamericanas, la preocupación es que el rechazo hacia la política de Biden entre la población joven, y en especial, como se dice, la población joven de color, podría conllevar a más abstencionismo. O sea, a personas jóvenes quienes de otra manera hubieran votado, pero ahora con su nivel de cinismo y rechazo a la política todavía aumentado por haber visto lo que ha pasado, se quedan en casa y dicen, yo no voto por nadie. Si estas son las opciones, yo no voto por nadie. Eso es un gran incógnita, porque y por lo general, lo que creemos saber acerca de qué es lo que va a pasar en noviembre de este año en las elecciones es con base en las encuestas. Pero por supuesto la población que está más alienada, la población que está más rechazando la política electoral, son las mismas personas quienes no responden a las encuestas, porque es un nivel de cinismo, de rechazo, de alienación, de enajenación, y dicen, yo ni hablo de eso, no me importa, yo no confío, yo ya no creo nada, y no hablan a los encuestadores tampoco. Entonces, hasta el día de las votaciones no vamos a saber qué opina la gente. Voy a invitar a pasar a la doctora María Laura Arias Echandi, vicerrectora de investigación, quien le otorgará un reconocimiento a la doctora Lara. Exactamente, pasen por ahí. Me permito leerles lo que este certificado indica. La Vicerrectoría de Investigación otorga el presente certificado a la doctora Lara Putnam Werner por su invaluable trayectoria en investigación en historia social y de género, en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Les agradezco que compartamos un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor. De esta forma, hemos finalizado esta actividad.
Les invitamos a seguir de cerca las próximas conferencias que tendremos durante este año de celebración del 50 aniversario y recordarles que esta actividad estará próximamente disponible. Recordemos, la Vicerrectoría de Investigación tiene medio siglo sembrando ciencia y cosechando futuro. Muchas gracias. Buen día.